Viajar del otro lado del mundo puede ser un proceso tan emocionante, pero también puede ser un poco estresante, todo lo que conlleva la preparación antes de irnos. Así que estos son los puntos que tienes que considerar al momento que te vas a ir. Así que una de las primeras cosas que tienes que considerar y que realmente tienes que contemplar es tu cita con el médico. Y no te esperes a la última semana a sacar el cita y estarle mandando el mensaje al doctor de por favor es urgente, porque para ellos ya tienen todo un itinerario hecho también con otros pacientes que también pueden ser urgentes. Así que yo sí te recomiendo que tu cita con tu doctor lo saques entre 3 meses o inclusive hasta 5 meses previo si ya tienes una fecha ya asignada. Y estos son algunos puntos que yo considero que son importantes que se los preguntes a tu médico o que los conozcas para el momento que vas a viajar, como lo es, ¿cuál es tu ratio de insulina? Lo que significa es una unidad de insulina, ¿cuántos gramos de carbohidrato me cubre? ¿Cuál es mi sensibilidad de insulina? O sea, una unidad de insulina, ¿cuántos miligramos por decilitro de glucosa me van a disminuir? Que sepa también es cuánta insulina basal estoy utilizando en el día, cuánta insulina me tengo que llevar a mi viaje para que hagas el cálculo, porque si vas a viajar una semana, 2 semanas o un mes, que tengas una reserva buena para ese viaje que vas a estar realizando. Algunos otros medicamentos importantes que te lleves, por ejemplo, qué va a pasar si me duele la cabeza, qué va a pasar si me duele el estómago, qué va a pasar si X o Y situación, que se lo preguntes también a tu médico para que él te pueda dar algunas opciones o alguna lista que puedas comprar en tu país en el que vives para no esperarte a comprarlo allá. Y para aquellos que viajan con microinfusora, es importante preguntarle cómo es la programación al momento que te vas a algún otro lado en donde la zona horaria es bien diferente a donde estás. Por ejemplo, en mi caso con mi microinfusora, que es de las más nuevas, lo único que tuve que hacer es cambiar mi zona horaria. Cambié la zona horaria y solita se ajustó la dosis de insulina. Entonces es una chulada esta microinfusora. Pero también consideré y también le pregunté de qué sucede si la microinfusora me deja de funcionar, cuánta entonces basal es la que me tengo que yo inyectar con mi Lantus o con la insulina que utilizo. Y también me lo puso ahí en la receta de estas son las unidades que vas a utilizar por si pasa algo con tu microinfusora. Entonces acuérdate que vas a estar del otro lado del mundo y que no vas a esperar a que te lo resuelvan todo. O sea, son zonas horarias bien diferentes. Si tú le hablas a un doctor en medio de una emergencia, tal vez para ellos es la hora de sueño y tú estás a plena luz del día. Entonces, considera todas estas cosas para que te lo lleves apuntado en alguna libreta, en tu celular o donde consideres. El otro punto que ya hablamos de preguntar sobre la insulina y cuánto es la que vas a necesitar es comprarla con tiempo. A veces, y no en todas las farmacias, vas a encontrar insulina, así que yo te recomiendo que ya lo tengas desde antes, que lo estés comprando con tiempo para que tengas ese stock necesario para llevarte. Recuerda que no en todos los países te venden insulina así de manera libre. Al menos en México no necesitas una receta para irte a comprar un botecito de insulina. Como en Estados Unidos, que a fuerza necesitan una receta de algún médico, y en este caso que yo estaba en Japón, yo pregunté y me decían que necesitaban una receta de un médico. Entonces, si algo sucede, pues vas a tener que parar al hospital, pues es la barrera del idioma, que te haga la receta, ver cuánto te va a salir todo este chistecito, así que mejor llévatelo desde antes. Ahora, ya que ya te preparaste con tu médico, ahora vamos a prepararnos para el transporte, en este caso, el avión. Hay que saber que muchas veces todos estos insumos de la diabetes ocupan mucho espacio o ocupan un gran espacio. Entonces, en mi caso, yo llevé mi maletita de mano, mi maletita que iba a documentar, pero llevaba una mochila en donde conmigo siempre tuve todos mis insumos de la diabetes. Esta no la puedes documentar, no te recomiendo que la documentes, porque si la documentes, para empezar, la insulina se te va a echar a perder si la bajas, si la documentas, porque acuérdate que las temperaturas son diferentes. La otra es qué va a pasar si se te pierde la maleta. Entonces siempre tráelo contigo a costa sea de lo que sea, para que siempre lo tengas ahí seguro y también para cualquier situación de emergencia que sepas que tienes algunas cosas de cambio. El temor de muchas personas, y yo creo que también para las personas que viven con diabetes, es el momento que vamos a pasar por el arco. Porque pues han pasado, al menos a mí me ha pasado que en México me han frenado porque tienen que hacer revisión de mi maleta, porque vieron algo extraño, lo abren y resulta que son toda mi caja de la diabetes. Entonces,
viajando yo de manera internacional, que me fui de México a Los Ángeles, de Los Ángeles a Narita, que fue Japón, quiero decirles que en México todo estuvo súper bien. Lo único que me hicieron a mí por tener una microinfusora fue una prueba de no explosivos, que eso siempre me lo hacen, entonces pues fue algo normal. Cuando llegué a Los Ángeles fue exactamente lo mismo. Me hicieron, en lugar de que ellos pues normalmente aquí en México tocan la microinfusora, me hicieron a mí palparla así de esta manera, poner la mano y que ellos pues pasaran la tira reactiva por mi mano para saber que fuera algún material de no reactivos. Pero de verdad ya la gente ya como que ya ubica cuando es una microinfusora de insulina o cuando es algo de la diabetes, porque inclusive cuando iba pasando, a mí lo que me ha dicho mi doctor y lo que me ha recomendado es que no pasa nada, yo puedo pasar por el arco, no me tengo que pasar de otro lado. Entonces cuando va a pasar por el arco, inclusive el policía de Estados Unidos me decía, insulin pump, y yo sí, es microinfusora de insulina. Entonces ya me hizo el chequeo y ya me dijo, adelante, todo normal. Y así también pasó en Japón, o sea, en Japón también fue que pásale, todo normal, no me hicieron nada extra y todo fue muy sencillo afortunadamente. Y ahora, estando arriba del avión, uno piensa que ya todo va a ser perfecto, que ya lo vas a, o sea, nada más vas a comer, vas a dormirte, todo súper bonito. Y ahí es en donde empieza uno de los primeros retos. En mi caso, la aerolínea que agarré pues era japonesa, entonces ya las aeromosas y todo el personal pues hablaba solo japonés y muy poquito inglés. Como era un vuelo que iba a ser de 10 horas, yo sí le dije a la aeromoza si podía ayudarme a refrigerar mis jeringas de insulina. Ella al contrario me dijo que no tenía dónde refrigerarlas, pero me dio hielo, entonces yo ya nada más así las mantuve en refrigeración con la bolsita de hielo que me llegó a dar. Pero la otra que uno no se espera es que puede llegar a fallar tu sensor también estando arriba. Y fue lo que pasó conmigo. Mi sensor empezó a fallar. Me empezó a marcar a las 3 o 4 horas, no recuerdo muy bien cuánto faltaba para que llegara, me marcó error de sensor. Entonces, digo, a pesar que lo tenía todo ahí arriba conmigo, el cambiármelo ahí iba a ser un poquito incómodo, así que pues decidí migrarme con el glucómetro y con mis tiras reactivas. Pero repito, todo porque ya lo tenía yo conmigo, sucedió esto y fue lo que tuve que estar haciendo para que también pues siguiera con mi control y siguiera con toda mi rutina. Entonces, por eso es importante estar siempre, mujer precavida, vale por dos. O como se dice, estar siempre precavidos para cualquier situación de emergencia. Y ahora sí, vamos a hablar de cómo fue la experiencia estando en Japón viviendo con diabetes. Quiero decirles que una de las cosas que no consideré y que se los recomiendo que lo consideren cuando vayan con su doctor es que jamás me imaginé que iba a estar caminando entre más de 20,000 pasos. En todos los videos yo ya lo veía, pero yo dije, no creo, yo creo que están exagerando, pero sí caminas mucho. Y si caminas más de 20,000 pasos, y sí te duelen mucho los chamorros y te duelen mucho los pies. ¿Y esto qué tiene que ver? Mucho tiene que ver. Hay que recordar que nosotros que vivimos con diabetes, al hacer actividad física también podemos tener altas y también podemos tener bajas. En este caso, como caminaba bastante, quiero decirles que tuve más bajas de lo habitual. Yo realmente mis estándares ya de rango con esta microinfusora ya me estaba manteniendo entre un 80 a un 90% dentro del rango. Cuando llegué allá bajé a un 50-60% dentro del rango y fue justamente por este factor de actividad que no consideré. Yo en mi microinfusora de insulina tenía mi programación habitual de cómo estoy aquí en Monterrey, que estoy sedentaria en el trabajo, pero cuando salgo camino más porque voy a hospitales, hago la actividad física que puede ser entre unas 3-4 veces a la semana, pero pues realmente es algo de actividad física leve y no es tan intensa como lo estábamos haciendo allá. Entonces no consideré en bajarme mi dosis de basal, cosa que los primeros días de verdad tenía que estar cargando siempre con algo. O sea, en el buffet agarraba las mermeladitas y me las llevaba ahí en mi mochila, compraba en los Family Mart o en los Sevens gomitas, juguitos, o sea, siempre tenía algo de comida porque sabía que se me iba a bajar la glucosa, cosa que ya no me estaba sucediendo antes. Hasta como el tercer o cuarto día, que fue donde ya empecé como a adaptarme, dije, ¿sabes qué? Necesito bajarme la basal, y fue lo que hice.
Me programé una basal para este viaje, donde sí le bajé un poquito a las dosis de insulina y fue lo que me empezó a ayudar un poco más para poderme otra vez mantener en rango. Y otra vez empecé a subir a un 70%, 75%, 80%, pero pues sí les puedo decir que eso lo hice a partir del tercer, cuarto día. Entonces, nosotros que nos quedamos en 4 cadenas diferentes de hoteles y todos incluimos el desayuno, siempre venía una opción que incluyera algo de verduras, ya sea, por ejemplo, las algas, o a veces también habían unas mezclas que eran como zanahoria con algas y germen. Había también algunas verduras a vapor en algunos hoteles, entonces siempre había algo de verduras, que eso también te ayudaba mucho. Además de las proteínas que ahí se manejaba muy común, el huevo, en presentación revuelto, en presentación en huevo cocido, en presentación también en omelette, había salchichas, había pescado en la mañana, habían edamames, que esos son alimentos de origen vegetal con proteína. Entonces sí había algo que nos ayudaba a nosotros que vivimos con diabetes a que no fueran tantos picos de glucosa en los desayunos, siempre y cuando supieras balancearlo. Pero por supuesto, estando en Japón, pues vas a comer cosas que conlleven mucho arroz. Por ejemplo, los onigiris, que es arroz con el guiso adentro, el ramen, que el ramen pues también es un carbohidrato, pero a experiencia personal, que yo amaba los onigiris y me compraba entre 1 o 2, no notaba que me hiciera tantos picos de glucosa, y eso no lo logré descubrir cuál fue el motivo del por qué, pero me inyectaba lo que venía ahí y me ayudaba a regularme. Habían veces que me daban unos piquitos, pero casi la mayoría de las veces nunca tuve unos picos tan altos. O sea, realmente se me subía hasta 180 y hasta ahí se me mantenía la glucosa, o hasta un poquito menos con los onigiris. Entonces, sí les digo, hay cosas de ingredientes diferentes que eso ayuda un poco más. Y yo me imagino que son las técnicas de cómo lo cocinan o cómo lo dejan pues llevar para que podamos consumirlo y que sepan a lo que saben estos platillos. Lo que siempre va a ser retador, sea donde sea, son la comida callejera, porque vas a probar de todo. En este caso, los helados de matcha con la leche estaban tan ricos, pero pues acuérdense que también es algo dulce y pues probablemente sea algo que pues nos puede elevar los niveles de la glucosa. Entonces había para mí, de los platillos favoritos que comía de comida callejera, eran las nieves de matcha, los mochis, los míos, los dumplings, las moneditas de manchego, los pescaditos con el relleno, que puede ser el frijol dulce o que podía ser chocolate o crema pastelera. Entonces todos estos grupos de alimentos para mí eran los favoritos, pero pues sabía que también podía tener algo de consecuencia. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Muchas de las cosas es prueba y error, porque por ejemplo en las moneditas las moneditas que tenían el queso manchego adentro, la masa era como tipo harina de hot cake. Entonces la primera vez que los probé sí se me subió la glucosa, la segunda vez que los probé ya no se me subió tanto la glucosa, porque ya sabía más o menos cuánto me había puesto de la última vez a la otra nueva para que no me fuera el mismo efecto. Entonces ibas aprendiendo conforme a la marcha. Y esto va con mi otra recomendación: no te vayas a estresar si en un viaje no estás logrando tus metas en rango, porque es normal y es completamente normal. ¿Y por qué es normal? Porque pues realmente es otra cultura, son otros ingredientes, es otra actividad, estás saliéndote de tu zona de confort, que siempre estás aquí en tu país. Entonces es normal que no estés logrando los objetivos en un inicio. Y como recomendación es ir aprendiendo de estos errores, ir conociendo de si comí esto y me ocasioné esto, pues la siguiente vez que lo coma me voy a tener que aplicar más o menos. Y también saber que en un viaje pues se va también a conocer, y esto también involucra alimentos. Así que como recomendaciones, prueba las cosas, aplícate la dosis que necesitas, haz tu actividad caminando y disfruta. Y como otro tip es: no esperes que vas a encontrar un supermercado, un 7-Eleven, un Family Mart a la esquina de cualquier lado. Como recomendación siempre es preverte y carga con lo que necesitas. Si vas a saber que vas a ir a un templo, que vas a hacer un viaje, que vas a hacer algo en donde te los van a tener retenidos ahí porque vas con guía turística, llévate en tu mochila lo necesario.
Si necesitas 3 jugos, llévate los 3 jugos. Si necesitas tu juguito, pero llevas también ciertas, no sé, unas gomitas, si llevas algún refresco, cárgalo todo contigo. No esperes a que vas a encontrar alguna maquinita o que vas a encontrar un 7. De verdad, esto es el mejor tip que te puedo dar, porque yo que caminaba, les digo, los 20,000 pasos, a veces las hipoglucemias me agarraban en el metro. Entonces en el metro y yo me tenía que esperar 7 estaciones. Pues ¿qué hacía? Abría mi bolsita y me comía lo que ya tenía dentro. Entonces siempre vete preparado en tu mochila con alimentos de rescate. Bueno, ya realmente todo lo que me correspondió del resto del viaje, sinceramente, es que mi glucosa se empezó a comportar muy bien. Ya después de estos 3, 4 días en un inicio que había mucho desajuste, mi glucosa se me empezó a regular más, ya empecé a entrar más en rango, ya evitaba más las hipoglucemias, ya comía a las horas, porque también parte de nuestro itinerario era de que ahora vamos para acá y ahora vamos para acá, y se nos olvidaba a veces como que hay que ponerle un tiempo a la comida. Entonces le empezamos a poner también un tiempo a nuestras comidas, y eso ayudó bastante a que ya no se me bajara tanto la glucosa, porque pues a veces eran días en donde comíamos a las 3 de la tarde, pero pues mi cuerpo está acostumbrado a comer entre las 12 a la 1 de la tarde, así que sí es bueno que te pongas como que programación de tenemos que comer a esta hora, para que descanses, te sientes, tengas tu ingesta de alimentos y le sigas con tus actividades. Así que espero que estos tips te sirvan para tu próximo viaje que vayas a realizar, largo o del otro lado del mundo, que lo consideres y que lo tengas contigo. Así que adiós, no olvides suscribirte al canal para más videos como estos.